Es momento de que hablemos del elefante en la habitación. Es momento de que hablemos de el aborto. Antes que nada, tenemos que aceptar que la postura que tenemos ante el aborto es una decisión meramente emocional, que puede estar bien justificada por algunas razones, pero no necesariamente está correcta. Vamos a hacer un análisis lo más objetivo posible para poder llegar a una conclusión satisfactoria para ambas partes. Primero vamos a separar el dilema moral del dilema legal que representa el aborto. Desafortunadamente, la moral es un tema que puede llegar a ser muy subjetivo, pero vamos a tratar de enfocarlo hacia el bienestar de la mayoría. Los que están a favor del aborto luchan por el derecho de la mujer de decidir sobre su propio cuerpo. Los que están en contra del aborto luchan por el derecho de existir del no nato. Para poder resolver este primer conflicto, debe de establecerse qué es un derecho. La RAE define como derecho la facultad del ser humano para hacer legítimamente lo que conduce a sus propios fines. Por lo tanto, la capacidad de dar o quitar derechos es meramente humana. La RAE también menciona en 2 ocasiones la palabra justicia. Sin embargo, cuando hablamos de justicia, no podemos hablar del derecho a la vida del ser humano. El ser humano ha pisoteado el derecho a la vida de muchos seres en nuestro planeta. Si hablamos de justicia, el aborto se queda corto. Tendríamos que empezar a hablar de genocidio, muerte masiva de seres humanos. Por lo tanto, para efectos de este análisis, ese argumento quedará descartado. Dentro de nuestra sociedad, hemos determinado que todas las personas tienen derecho a la vida por el simple hecho de existir. Sin embargo, también nos damos la libertad de restringir este derecho dependiendo de las circunstancias. Por ejemplo, la pena de muerte o la eutanasia. Este argumento nos indica que el derecho a la vida de cualquier ser humano está sujeto a condicionantes. Además de ello, cuando hablamos del valor moral de una situación, estamos hablando de qué tan buena o qué tan mala es dicha situación. Pero como ya se había mencionado, el valor moral de las cosas puede ser algo muy subjetivo, ya que una situación puede ser o muy buena o muy mala dependiendo de quién lo esté experimentando. Es por ello que no podemos decir que la muerte es algo determinantemente malo en todas las situaciones. Las personas que están en contra del aborto sostienen que el privar de la vida a un ser inocente es algo determinantemente malo. Sin embargo, la pregunta es, ¿malo para quién? Si la respuesta a esa pregunta es que es malo para el no nato, entonces la respuesta no tiene ningún fundamento, ya que el mismo ser no está consciente de su propia existencia y por lo tanto no tiene la capacidad de discernir qué es bueno o qué es malo para sí mismo. Y aquí es donde entra el debate de biología, ya que hay muchas personas que sostienen que el no nato puede sentir desde el momento de la concepción. No obstante, se sabe que es hasta después de la semana número 12 de gestación que el no nato empieza a desarrollar su sistema nervioso central, que es lo que utilizamos para percibir el entorno y sentir. Esto nos indica que, en teoría, un esperma siente y está más consciente de su entorno que un óvulo fecundado. A pesar de ello, todos tenemos derecho a una opinión, y es por eso que podemos determinar mediante un juicio externo si esta situación es buena o es mala, pero este juicio ya queda en segundo término. En todo caso, las personas que están en contra del aborto no están necesariamente en contra de la mujer. La gran mayoría de ellos creen en un Dios humano, y esta creencia antropocéntrica los obliga a sobrevalorar la vida humana por encima de cualquier medida racional. La mala noticia para estas personas es que el querer prohibir el aborto tiene tanto sentido como que una persona de otra religión quiera imponerle sus creencias a golpes. Ahora bien, aún queda el dilema médico de qué es menos riesgoso, si un embarazo o un aborto. Cualquiera podría tener una opinión al respecto, pero la opinión más válida sería la de los médicos que se dedican a ello. Por desgracia, muchos médicos tienen muy presentes sus creencias,
y ellos mismos recaen en la falacia de apelación a la autoridad, lo que significa que, aunque sean profesionales, su opinión se ve influenciada por sus creencias. Aún así, tenemos dos argumentos que podemos rescatar de ellos. El primero de ellos es que, en efecto, el aborto es un proceso que no es natural y por lo tanto conlleva ciertos riesgos a la salud. Y el segundo es que, si se realiza el proceso en las primeras semanas, es mucho más sencillo extraer una pequeña célula que un humano del tamaño de una sandía a través de un orificio de 2 centímetros. Podemos concluir de todo esto que de manera práctica, el juicio moral solo le compete a los engendradores, es decir, a los padres. Y esto nos da la pauta para el siguiente tema, que es la legalización. Como ya se ha dicho en muchas ocasiones, la legalización del aborto no obliga a nadie a abortar. Más bien, le da a muchos la facilidad de decidir si quieren tomar esa opción o no. Y las personas que estén en contra del aborto tienen el derecho de abstenerse de hacerlo y seguir juzgando tanto como quieran, sin el miedo de ser penalizados por la ley. Aborto para todos. De acuerdo. No hay aborto para nadie. Aborto para unos, banderitas estadounidenses para otros. Para terminar, podemos establecer que la legalización del aborto es una decisión correcta y congruente. Y si aún hay personas que les preocupa el sufrimiento de el nonato, despreocúpense, que la única persona que podría salir lastimada de un aborto sería la persona que decide abortar.